se conformaban. La Biblia dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. Si hay algo que Dios quiere, que nosotros no nos conformemos, sino que Dios nos llamó para cosas grandes a cada uno de los que estamos aquí. No estamos aquí, amén, no es coincidencia. Si Dios hoy nos trajo a este lugar, es porque Dios tiene un propósito con nosotros. Mucha gente dice, ya Dios no usa ángeles. Mucha gente dice, Dios usa a los predicadores. Pero ¿qué tan sensible es su oído para discernir que Dios le está hablando? Usted es consciente de que Dios nos usa a nosotros por medio de la palabra. Pero ¿sabía usted que mucha gente, aunque sabe y entiende que Dios nos usa para hablarle, no perciben la voz de Dios? Porque su corazón se ha vuelto insensible, tienen los oídos tapados y no perciben que Dios les está hablando. Mucha gente es clara y consciente, dice, Dios usa a los predicadores. Pero cuando el mensaje está cayendo, no perciben que Dios les está hablando a su vida personal. Estos jóvenes, mi amado hermano, hay algo que a mí me impacta, que le dijeron a Eliseo, el lugar en que estamos nos es estrecho. Amén, el anhelo de los jóvenes era bueno, no era malo. Estaban enfocados en crecer, en mantenerse enfocados, en no estar estancado. Y eso es lo que Dios quiere, que usted como cristiano no se mantenga estancado, sino que Dios lo llamó a un crecimiento. Dios lo llamó, amén, a que siga de aumento en aumento como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto. El cristiano no fue llamado a quedarse en la misma condición. Si Dios nos sacó del mundo y nos trajo a los caminos de Él, fue para que nosotros fuéramos bendición. Dios le dijo a Abraham, te saqué de Ur de los Caldeos para que seas de bendición, para bendecirte, para engrandecerte. Es decir, que Dios a nosotros nos sacó de las tinieblas, pero nos sacó y nos trajo a este lugar con un propósito. La pregunta es, ¿usted cree que en su vida hay un propósito? ¿Cree usted que Dios lo llamó para cosas grandes? Muchas veces nosotros estamos en la iglesia, escuche bien, y hay cosas que las vamos perdiendo. La Biblia dice en el libro de Lucas capítulo 2 que cuando Jesús crecía a la edad de 12 años, lo llevaban al templo por costumbre. Y a veces la costumbre, nosotros, hay cosas que los hace que la perdamos. Cuando usted mantiene una costumbre pero no pierde el propósito de esa costumbre, es bueno. Dice la Biblia que José y María iban al templo como de costumbre. ¿Y usted sabe qué pasó? Jesús se les perdió. Dice la Biblia que se confiaron y pensaban que Jesús estaba en la multitud. Hay costumbres que a nosotros nos hacen perder el propósito. Si usted viene a la iglesia por una costumbre, es bueno, pero en esa costumbre no debe de perder el propósito, que es de venir a adorar a Dios, de llevarse una palabra para que usted sea renovado, tocado por el poder del Espíritu Santo. Si la costumbre nos ha hecho perder la visión, hay un problema. Dice la Biblia que iba por costumbre y por causa de la costumbre se confiaron. Hay costumbres que a nosotros nos hacen perder el propósito. Voy a la iglesia todos los días, llevo 5 años en la iglesia, pero perdí mi propósito. Voy para que me vean, voy para que digan que soy cristiano, pero en realidad no tengo propósito. Usted sabía que hay gente que lleva 5 o 10 años en una iglesia y no ha crecido, no hace nada para Dios. Eso me da a entender que tiene la costumbre, pero perdió su propósito. Cuando un cristiano lleva años en una iglesia sentado, ¿y dónde está tu crecimiento? ¿Dónde está tu propósito? Usted me dirá, bueno, yo vengo todos los días. Sí, tienes la costumbre, pero el propósito y el enfoque perfecto que Dios te mandó, lo has perdido. Amén. María y José, dice la Biblia, que iban al templo por costumbre. Y dice que ellos se comenzaron a descuidar, comenzaron a perder a Jesús. Hay costumbres que nos hacen perder la presencia de Dios, nos hacen perder el verdadero enfoque. La Biblia dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el blanco a seguir se llama Cristo. Pero dice la Biblia que ellos se descuidaron y pensaban que estaba en la multitud. Muchas veces nosotros miramos que Dios se manifiesta en otro. La pregunta es, ¿se está manifestando Cristo en nuestra vida? Yo puedo ver que otro tiene paz. La pregunta es, ¿tú tienes paz? Yo puedo mirar que otro Dios lo usa. La pregunta es, ¿te está usando Dios a ti? Dice la Biblia que ellos pensaban que Jesús estaba en la multitud, y a veces miramos que Dios se mueve en el pueblo. La pregunta es, ¿se está moviendo en nosotros? Hay cosas en nuestras vidas que sin darnos cuenta las estamos perdiendo. Dice la Biblia, y yo me quedaba meditando, que lo que a ellos los llevó a descuidar a Jesús, le perdieron el interés. Dice la Biblia que fue por una costumbre. Y el Señor me ministraba algo y me hablaba a mi corazón, que así vemos muchas personas dentro de las iglesias que hemos perdido el propósito por las costumbres. Las costumbres no son malas, porque hay buenas costumbres, pero siempre y cuando no pierdas tu propósito,
por la cual Dios te llamó, por la cual vienes a la iglesia. Si usted perdió el propósito, aunque tenga una costumbre de venir a la iglesia, usted no crece, usted no avanza. Y vemos personas estancadas con 10, 15 años, con una costumbre, no se pierden un culto, pero no hay crecimiento. Me da a entender que el propósito lo perdieron, se quedaron con la costumbre. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Dice la Biblia que ellos después se dieron cuenta que ya Jesús no estaba. ¿Y sabe cómo andaban? Dice la Biblia que comenzaron a buscarlo entre los parientes, pero no estaba ahí. Y a veces hay personas que pierden la presencia de Dios en su vida y comienza a quererse refugiar en las cosas de este mundo. Comienzas a querer llenarte en los deleites temporales y resulta que ahí no está Cristo. Dice la Biblia que lo buscaban en los parientes, lo buscaban en sus hermanos, pero no estaba. ¿Y sabe cómo andaban? Angustiados, porque todo aquel que ha perdido algo de Dios en él no vuelve a ser el mismo. Se le ve un cambio, se le ve la diferencia. ¿Qué pasó cuando Caín, andaba algo en su corazón? Su semblante, había algo que él había perdido la paz, había perdido la tranquilidad, porque la envidia se lo estaba comiendo por dentro. Había una marca y una evidencia que Caín había perdido algo. Su rostro, Dios le dijo: ¿por qué ha decaído tu semblante? O sea, había una marca, una evidencia que sobre Caín algo se había perdido. Y muchas veces nosotros en los caminos de Dios hemos perdido algo. Pero ¿sabe cuál es lo más grande y lo más triste de esto? Que no nos damos cuenta que hay cosas que estamos perdiendo. Hay cosas, que muchas veces cuando venimos a los caminos de Dios, el hombre que no conoce a Cristo, que no ha aceptado a Cristo en su corazón, ha perdido la presencia de Dios, ha perdido la vida eterna. Pero cuando viene a Cristo, eso vuelve a ser restaurado. Ahora, hay cristianos que venimos a Dios, Dios nos llama, Dios nos trae a sus caminos, pero hay un problema. Con el tiempo hay cosas que vamos perdiendo. Hay cosas que poco a poco se van yendo de nosotros y nosotros no nos estamos dando cuenta. ¿Qué será lo que usted y yo hemos perdido y no nos hemos dado cuenta? Yo quiero que usted en esta hora analice qué es lo que usted ha perdido y no se ha dado cuenta. ¿Qué fue lo que usted perdió y ya no lo tiene? Dice la Biblia que ellos perdieron a Jesús, se confiaron por una costumbre. Las costumbres, cuando se pierde el propósito, son peligrosas. Porque dice la Biblia, que iban al templo como de costumbre. Pero ¿sabe qué? Ya el enfoque ya no era Cristo. ¿Tú sabes por qué? Lo descuidaron. Hay personas que vienen a la iglesia, pero el enfoque ya no es Cristo, ya no es la presencia, porque lo han perdido de vista. ¿Cómo yo doy a entender que ellos tenían una costumbre? Dice que se confiaron, se descuidaron. Pensaba que Jesús estaba en la multitud, pero resulta que Jesús no estaba. O sea, se habían adaptado a una costumbre, pero el blanco y el perfecto a seguir lo habían perdido. Le dieron más prioridad a la costumbre que al propio Cristo. Y muchas veces nosotros perdemos el enfoque a quien debemos de seguir, que se llama Cristo. Que sentir la presencia de Dios. Cuando usted venga a la iglesia, que usted diga: Señor, yo quiero sentirte, yo quiero que usted haga algo en mi vida, mi amado hermano. Y hay cosas en nuestra vida que se van perdiendo. Dios nos llama, pero al pasar de tiempo hay cosas que hemos ido perdiendo. Probablemente usted desde que vino o yo desde que vine, cuando usted analiza, hay cosas que hemos ido perdiendo. Ya no somos los mismos. Hay cosas que se van perdiendo. Vamos orando menos. Como llevo 5 años, me voy descuidando más. Llámese la Biblia. No voy a orar lo suficiente. Y comenzamos a descuidarnos. Y en todo esto el enemigo nos adormece espiritualmente. Y cuando menos se acuerde, ya no somos los mismos. Esta historia de este joven, hay algo que a mí me impacta mucho. Con muchas cualidades. Era un joven que no se conformaba, un joven de visión, esforzado, valiente. Dijo: vamos, trabajemos, hagamos una casa para que habitemos. Era un joven de visión, no era un joven que se conformaba. Eran jóvenes, que no querían estar en la misma condición. Qué lindo es cuando alguien dice: ¿sabe qué? Yo ya no quiero ser el mismo. Yo quiero que Dios haga algo. Yo quiero hacer algo para Dios. Eso muestra que usted no tiene solo una costumbre, tiene un propósito. Por eso dice la Biblia que le dijeron a Eliseo: vamos al Jordán y cortemos de ahí una viga. O sea, ellos querían construir una casa para habitar, para estar en ese lugar. Le dijeron a Eliseo: vamos, hagamos una casa. Y Eliseo le dijo: vamos. Pero ¿qué pasó en este momento? Dice la Biblia, mire lo que sigue diciendo. El versículo 5 dice: aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. Este joven, escuche bien, este joven se le cae un hacha con la que él va a edificar y va a cortar la madera. El otro día yo estuve en Hermano Antonio y me recordaba de este tema, del hacha.
Y yo me reía, ¿por qué? Porque el hacha, todos los que han trabajado, amén, a lo mejor la gente que ha trabajado en Centroamérica con hacha o aquí que tienen un hacha, ustedes saben que el hacha de tanto usarla, poco a poco se va aflojando. Y este joven tenía un hacha y el hacha no era del hacha, era prestada. Todos sabemos que espiritualmente los dones, los talentos, las habilidades que Dios nos da no son de nosotros, son prestadas. La Biblia dice que aquel siervo en Mateo 25, a uno le dio, amén, 4, a otro 2, a otro 1. Era prestado. Lo que Dios nos dio a nosotros es prestado. ¿Qué tiene que ver mucho esta hacha con nuestra vida espiritual? Déjeme decirle que tiene que ver mucho. Porque cuando nosotros analizamos esta hacha puede representar tu vida espiritual. Que a lo mejor estás enfocado en algo, pero tu vida espiritual se está decayendo. Estás enfocado a hacer algo en una visión, pero hay áreas en tu vida que se van aflojando. Este joven se enfocó en una visión, escuche bien, de construir una casa. La visión era buena, pero ¿sabe qué pasa? El joven no tenía experiencia. Porque todos sabemos que para usar un hacha, para derribar un palo, el que tiene experiencia sabe que el hacha de tanto usarla se afloja. Y hay que detenerse, ajustarla para que el hacha no se vaya a caer. Este joven tenía visión. Y a veces nosotros tenemos un anhelo de hacer algo para Dios. No está mal, pero en esa visión que nos proponemos debemos de detenernos para ajustar aquellas áreas en nuestra vida que se están desajustando. A este joven el hacha se le cayó de las manos, enfocado en una visión. Hay cosas que se nos pueden caer enfocados en algo bueno, pero como no nos detenemos a meditar, hay cosas que se están aflojando. Este joven estaba enfocado en una visión buena, pero ¿sabe qué? Ahí habían áreas en su vida, en su mano, que se le estaban aflojando. Y esta es la realidad de muchos de nosotros, que a veces estamos enfocados en algo y es bueno, pero hay áreas en tu vida que se están aflojando. Se te está aflojando tu matrimonio, se te están aflojando tus hijos, se te está aflojando tu vida espiritual. Ya no oras como antes, ya no leemos la Biblia, ya no tenemos la misma pasión como antes. Cuando tú analizas esto, y si estamos en esta condición, hay áreas que se están aflojando de tus manos. El hacha se te está aflojando. Este joven comenzó a enfocarse tanto, tenía tantas ganas de tener victoria, que se olvidó de detenerse. Es decir, déjame ver el hacha cómo está. No se detuvo a revisar el hacha. ¿Qué condición es la que nosotros necesitamos revisar en nuestra vida? Mi amado hermano, el evangelio es de meditar. Por eso Dios le dijo a aquel pueblo en Ageo 1: meditad bien. O sea, medita, pero medita bien sobre vuestros caminos. Dice, medita bien, ¿por qué les ha venido esto? Entonces necesitamos meditar. ¿Qué Dios le dijo? Amén. ¿Qué Dios le dijo por medio de Jeremías a aquel pueblo? En Jeremías 6:16 le dijo: paraos en los caminos. ¿Usted sabe por qué a este joven se le cae el hacha? Porque no se paró, no se detuvo a meditar. Y dice la Biblia que cuando el hacha se le cayó, vino el ay, dijo: ay, Dios mío, era prestada. ¿Usted sabe qué pasa? Que la caída, cuando algo se te cae espiritualmente, viene el dolor, viene el quebranto. Este joven, cuando el hacha se le cae, dijo: ay, Dios mío, era prestada. O sea, sintió el peso de lo que se le cayó. Hoy en esta hora Dios dice: revisa tu hacha, revisa tu vida espiritual. Esta hacha era lo que al joven lo llevaba a tener victoria, pero lo que lo llevó a tener victoria se le cayó. Y muchas veces nosotros, amado hermano, yo quiero ser breve, pero quiero dar esta palabra en su corazón. Hay áreas en nuestras vidas que se nos han caído. Se te cayó la gracia, ya no la tienes. Hay hombres, hay predicadores, adoradores, miembros con una gracia cuando comenzaron, pero con el tiempo ya no se te ve la gracia. Se te cayó la gracia y no te has dado cuenta. Sentías pasión por Dios y ahora ya no la sientes. Más antes quería ganarte a todo el mundo para Dios y ahora ya ni te interesa. Se te está cayendo el hacha. Revisa tu hacha, porque esta hacha se comenzó a aflojar de tanto usarla. Y a veces nosotros nos enfocamos tanto en algo para Dios, pero muchas veces hay que detenernos, porque muchas veces hay áreas que se están aflojando. Y usted sabe algo, este joven, por no tener experiencia, no se dio cuenta que el hacha se le estaba aflojando. ¿Qué áreas en nuestra vida se están aflojando? ¿Qué áreas en nuestra vida ya no son las mismas? ¿Qué áreas hay en nuestra vida espiritual que decimos: espérate, yo ya no soy el mismo? ¿Por qué? No siento la misma pasión como la sentía antes. No siento el mismo deseo por leer la Biblia. No siento el mismo deseo por adorar, por orar. ¿Qué me está pasando? Se te está aflojando el hacha. ¿Usted sabe qué pasó? Este joven no tenía experiencia. La visión era buena, pero no tenía experiencia. Es decir, que visión sin experiencia no es buena. Porque aunque la visión era buena, él tenía que detenerse, meditar. Ahora escuche bien.
Todo aquel que tiene experiencia con un hacha, el hacha de tanto usarla, escuche bien, usted va sintiendo cuando se va aflojando. Pero ¿sabe qué pasó con este joven? Había perdido la sensibilidad. Todo el que sabe usar un hacha, de tanto que la usa, él comienza a sentir en el palo que se mueve. Y hay personas que saben que su vida espiritual se ha aflojado y no disciernen. Se dan cuenta que hay algo que se está aflojando en tu vida y no te estás dando cuenta. Esta hacha, de tanto usarla, el hierro se comienza a aflojar. Este joven perdió la sensibilidad. No percibía que había algo en sus manos que se le estaba aflojando. ¿Y sabe qué me ministraba Dios? Que muchas veces nosotros hay áreas que se nos están aflojando, pero estamos insensibles y no captamos que eso ya está a punto de caerse. Este joven, cuando usted analiza por qué se le cae el hacha, perdió ese tacto. No pudo percibir que el hacha estaba a punto de caerse. Pero hoy Dios lo trajo aquí para decirle: párate y revisa tu hacha, revisa tu vida espiritual. Este joven, cuando se le cayó el hacha, vino el dolor. Dijo: ay, la caída. Toda persona que pierde algo espiritual, viene el ay. ¿Usted sabe qué le pasó a Saúl cuando perdió la presencia de Dios? Dice la Biblia que Saúl era atormentado por un espíritu malo. Toda caída espiritual que viene sobre mi vida, viene el dolor. Los peores días de Saúl, ¿usted sabe cuáles fueron? Cuando perdió la presencia de Dios. Porque también Dios me llevaba y me decía: llévalo, amén, a la raíz. Esa hacha representa la presencia de Dios. Habemos personas que hemos perdido ese toque especial de la presencia. No sentimos la misma pasión. Cuando Saúl perdió la presencia de Dios, escuche bien, Saúl no volvió a ser el mismo. Los peores días en la vida de Saúl, ¿usted quiere saber cuáles fueron? Cuando perdió la presencia de Dios. Cuando Saúl perdió la presencia, ya no le hallaba deleite ser rey. Cuando Saúl perdió la presencia, ya no hallaba deleite en las riquezas, en el poder que tenía, porque había perdido algo que era la presencia de Dios. Cuando Saúl perdió la presencia de Dios, mi amado hermano, ya no tuvo victoria. Usted sabía que los peores días de Saúl fue cuando perdió la presencia de Dios. Y muchas veces nosotros, por estar enfocados en algo, sentimos que hemos perdido algo. Y esa presencia, amén, esa presencia que sentíamos, ese gozo, ya no lo sentimos. Es ahí donde Dios dice: revisa tu hacha. ¿Por qué? Porque necesitamos autoanalizarnos y decir: Señor, ¿qué cosas he perdido en mi vida? ¿Qué cosas tú me habías dado que ya no las tengo? Saúl perdió la presencia de Dios. Escuche bien. Y los peores días de Saúl fue cuando perdió la presencia de Dios. Porque muchas veces nosotros perdemos algo porque perdemos el propósito de eso. Mire, cuando Dios levantó a Sansón en Jueces capítulo 13, Dios se le aparece, amén, a Manoa, a la esposa de Manoa, y le dan instrucciones de Sansón, que iban a ser un libertador llamado Sansón. Pero Sansón, Dios le comenzó a dar grandes victorias, amén, y venía una fuerza sobrenatural sobre él. Que en Jueces capítulo 6, en Jueces capítulo 14, 6 dice que cuando el Espíritu Santo venía sobre él, él podía matar leones, los despedazaba. Una fuerza, los pilares con todo y muro se los llevaba. Una fuerza extraordinaria. Con la quijada de un asno mató a 1000 hombres. ¿Por qué? Porque sobre él estaba la presencia de Dios. Dios lo había llamado, lo había ungido con un propósito. Pero usted sabe qué pasó: que Sansón comenzó a perder el propósito por la cual Dios lo había llamado. Sansón comenzó a enamorarse de mujeres rameras. Y Dios nunca lo llamó para que perdiera el tiempo con mujeres rameras. Sansón se había prostituido. Y Dios nunca lo había levantado para que se viviera enamorando y metiéndose con mujeres. ¿Y sabe cuál fue la caída de Sansón? Perdió el propósito por la cual Dios lo había llamado. Usted sabe, eso pasa en el cristiano. Muchas veces a nosotros Dios tiene grandes cosas con nosotros. Mire, yo no dudo en ningún momento que todos los que estamos aquí, Dios tiene grandes cosas. Pero muchas veces Dios nos llama para algo, pero agarramos otro destino. Sansón comenzó a agarrar otro destino por la cual Dios no lo había llamado. Comenzó a hacer lo que a Dios no le agradaba y comenzó a perder el temor, comenzó a descuidarse. Sansón, mi amado hermano, comenzó a descuidarse. Aquel hombre que Dios levantó con un propósito, lo había levantado para una necesidad de traer libertad al pueblo de Israel a través de su mano. Sansón no estaba ahí, amén, solo por estar. Era alguien especial, alguien separado. Dios lo llamó a usted de las tinieblas a la luz con un propósito, separado de las tinieblas a la luz admirable, del pecado separado para Cristo. Dios nos llamó al igual que en Sansón. Somos alguien, amén, especial para Dios en esta tierra. Dios nos llamó con un propósito. Pero Sansón comenzó a desviarse. Y yo me quedaba meditando mucho en esto. Y así está pasando muchos de nosotros.
Dios nos llamó con un llamado, con un propósito, pero comenzamos a cambiar el propósito. Sansón ya por último, ¿saben qué andaba enfocado Sansón? Y va a enamorarse de una, de otra y de otra y de otra. Sansón con 3 mujeres andaba metido. Ese tipo comenzaba a enamorarse, escuche bien, y Dios no lo había llamado para eso. Y a partir de ahí vemos un Sansón que comenzó a cambiar el propósito por la cual él no había nacido. Y comenzó a desviarse. Cuando usted mira la caída de Sansón, uno de los puntos clave fue porque perdió el propósito para lo cual Dios lo había nacido. Y nosotros como cristianos debemos de saber que en este camino hay un propósito. Pero a mediados del camino van a haber ofertas. Y el enemigo la va a usar para quererlo desviar de ese propósito, de ese llamado por la cual Dios lo trajo. La pregunta es, ¿qué cosas en su vida se han caído? Yo quiero que usted analice, amado hermano. Yo no quiero ser muy extenso en esta hora. Yo quiero que usted analice qué cosas en su vida se han caído. A Sansón, de tanto, usted sabe que perdió la presencia de Dios. Sansón perdió algo que tenía. Aquella fuerza que tenía de pronto la perdió. Un hombre que era imparable. Un hombre que nadie lo detenía. Pero por descuidarse y por tomar un destino que Dios no lo había llamado, perdió el propósito correcto. En el llamado que Dios le había dado a Sansón, Sansón era indetenible. Sansón mataba leones. Los enemigos no le habían podido poner mano. Pero apenas se desvió del propósito, ahí vino la caída. Les voy a decir algo. Si usted se mantiene enfocado en el propósito que Dios lo llamó, usted es indetenible. ¿Sabe por qué muchos hombres de la Biblia cayeron? Porque se desviaron del propósito por la cual Dios los había llamado. Y no hay cosa más dura que cuando alguien Dios lo llama para algo y hace otra cosa y dice, pero Dios lo llamó, pero ¿por qué cayó? Es que se desvió. Pero si usted se mantiene en el propósito de Dios, Dios le dijo a Jeremías, van a pelear contra ti, pero no te vencerán. O sea, yo te llamé. Si te mantienes en mi llamado, nadie te va a poder detener. Si te mantienes en mi llamado, yo peleo por ti. Si te mantienes en mi llamado, eres indetenible. Pero ese es si te mantienes en mi llamado. Pero Sansón, ¿qué pasó? Sansón comenzó a desviarse. Hoy Dios quiere que nosotros nos mantengamos en el llamado. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Mi amado hermano, ahí hay muchas cosas que a mí me llaman la atención de Sansón. Es que Sansón comenzó a descuidarse. Y usted mire muchas cosas que Sansón, antes de la caída de Sansón perder algo, vinieron muchas cosas. Perdió el propósito, se confió mucho, perdió el temor. Escuche bien. Luego, amén, Dalila lo duerme y luego le sacan los ojos. Pero antes de perder la presencia de Dios, ¿usted sabe qué fue lo que perdió? El propósito. Esa fue la caída más grande de Sansón, perder el propósito por la cual Dios no lo había llamado. Dios dice, ok, te llamo para libertar a mi pueblo, pero él dice, no, Dios me llamó a que me meta con una y con otra mujer. Dios no te llamó para eso. Sansón comenzó a desviarse. ¿Y cómo terminó? Terminó ciego, terminó sin ojos. ¿Por qué? Porque él comenzó a desviarse del propósito de Dios. Mi amado hermano, dice la Biblia que Sansón llegó un momento donde comenzó a jugar. Como dice un dicho, que juega con fuego se quema. Y dice la Biblia que Sansón comenzó a descuidarse. Y de pronto, amén, le descubre el secreto a aquella mujer. Le dice, mira, si me cortan el cabello. Y se lo cortaron. Y dice la Biblia que de pronto, amén, aquella mujer comenzó a afligirlo. Porque eso es lo que hace el diablo. Cuando tú pierdes algo de Dios en tu vida, ahora el diablo comienza a afligirte. Comienza a meterte culpa. Comienza a decirte, tú no vales nada. Ya Dios ya no te perdona. Esas son las acusaciones que vienen a la mente de una persona que tiene algo de Dios y luego lo pierde por el enemigo. Dice la Biblia que Sansón comenzó a ser afligido por esta mujer después de que perdió la presencia de Dios. ¿Y sabe qué dijo él? Esta vez, dijo él, saldré como las otras veces. Dijo, y me escaparé. Pero ¿sabe qué es lo más triste de este texto? Dice, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. O sea, Sansón perdió algo y no sabía. Para la mentalidad de Sansón, él pensaba que todavía tenía la fuerza. ¿Cuándo es que Sansón entiende que ya Dios se fue? Cuando la fuerza que tenía ya no funciona. Como cuando usted quiere arrancar un carro y no le funciona y dice, ve, se arruinó. Hasta entonces te das cuenta. Sansón, él dijo, mire la mentalidad de él. El pelo ya se lo cortaron. Y el pacto era que si él mantenía el pelo largo y no se lo cortaba, en eso consistía su fuerza. Era un pacto, era una promesa de obediencia. Y cuando le cortan el cabello, Sansón, mire la mentalidad de Sansón. Dice, ve, esta vez escaparé como las otras veces. Mire qué tan insensible estaba. Ya Sansón había perdido algo y no se daba cuenta. A veces nosotros sentados en una iglesia, viniendo todos los días al culto, hay cosas que las hemos perdido y no nos hemos dado cuenta. Sansón ya no tenía la presencia. Pero ¿qué dijo él? No, y esta vez voy a salir corriendo. Pero cuando intentó, ya no le funcionó. La fuerza que había antes se fue.
El hombre fuerte, dice la Biblia, que vinieron y los filisteos y le echaron mano. Usted sabe, desde que Dios llamó a Sansón, nunca los filisteos se habían podido apoderar de él. Pero hasta que perdió la presencia de Dios, le echaron mano. Dice la Biblia que Sansón le sacaron los ojos. Miren lo que pasa cuando alguien pierde la presencia de Dios. Queda ciego. Lo primero que el diablo hace es robarnos la visión. Ya no tiene visión. Sansón, mi amado hermano, aquel hombre fuerte que mataba leones, que mataba 1000 hombres con la quijada de un filisteo, que se llevaba los muros de las puertas, era indetenible. Ahora lo vemos que el más débil golpea al más fuerte. Aquel hombre que una vez tenía fuerza, ahora lo vemos sin ojos. Lo vemos ciego. Lo vemos en una cárcel. Lo vemos con cadenas. Lo vemos moliendo en un molino. ¿Por qué? Porque perdió, se descuidó, perdió algo y no se dio cuenta. ¿Sabe qué fue lo que a mí me impactó? Que Sansón le dijo a Dalila, mira, le dijo, a mí nadie me ha cortado el cabello. Sansón le dijo, si me cortan el cabello, me debilitaré y seré como cualquier hombre. ¿Usted sabe qué está diciendo Sansón? Que lo hacía diferente era la presencia de Dios. Le está diciendo, si a mí me cortan el cabello, yo seré como cualquier persona. Como cualquier persona común. ¿Sabe qué es lo que a la iglesia y a usted le hace diferente? La presencia de Dios. Sin la presencia de Dios nosotros somos como Sansón. Somos esclavos, somos ciegos, no miramos. Gloria sea al Señor. Sansón, gloria a Dios. Sansón, escuche bien, Sansón dijo, esta vez escaparé. Y a veces está pasando mucho en nosotros, que nosotros nos descuidamos. Es que yo sí puedo. Sansón pensaba que era él la fuerza que producía. O sea, él dependía del mismo. Dijo, esta vez escaparé. No dijo, voy a escapar si Dios me lo permite. No dijo, voy a escapar. Se confió. Y este es un pecado muy grande que a veces ha llegado a nuestra vida. Amén. Que decimos, no, si yo, esto depende de yo. Y cuando el yo quiso funcionar, no le funcionó. Se fue Dios. Cuando se fue Dios, Sansón entendió que estaba solo. Sansón entendió que había perdido algo. Dice la Biblia que molía y servía como de un juguete a los filisteos. ¿Por qué? Porque perdió algo que tenía. Iglesia, yo en esta hora quiero decirle, revise su hacha. ¿Qué es lo que hemos perdido? ¿Qué cosas hemos perdido que ya no la tenemos? ¿Qué áreas en nuestra vida hay que necesitamos detenernos? Cuando usted analiza a este joven, se le cae el hacha por una razón. No se detuvo a revisar su hacha. No se detuvo a ajustar el hacha. Muchas veces tenemos que hacer un stop y ajustar tu vida espiritual. Ajustar tu vida. Decir, no, espérate, voy a ajustar mi vida. Voy a ayunar unos 3 días porque hay áreas en mi vida que se están desajustando. Déjame buscar la presencia de Dios. ¿Qué está pasando? Revisa tu hacha. Este joven, cuando analiza la razón por la cual el hacha se le cae, fue porque no se detuvo a revisarla. Amado hermano, este es el tiempo que nosotros necesitamos meditar. ¿Qué cosas en nuestra vida se nos han caído y no nos hemos dado cuenta? Ahora, aquí viene lo bueno. ¿Sabe qué es lo que a mí me gusta de este joven? Que aunque perdió algo, él no fingió que lo había perdido. Y sabe, y esta palabra Dios me la daba a mi corazón y me dolía. Porque hay personas que han perdido algo en las iglesias, pero fingen que todavía lo tienen. Hay personas que saben que no son los mismos, pero siguen aparentando que siguen siendo los mismos, como cuando vinieron a Cristo, y ya no son los mismos. Este joven fue humilde, fue sencillo en decir, ya no la tengo. El hacha se me cayó. ¿Qué es lo que le está diciendo? Ya no soy el mismo. Lo que más antes me hacía efectivo, ya no lo tengo. Se me perdió la gracia, se me perdió la pasión, se me perdió el amor por Dios. Ya no lo tengo. Este joven fue sincero ante una caída. Esto es lo que la iglesia necesita. Ser sincero y decir, hermano, yo ya no soy el mismo. Señor, yo ya no oro como antes. Ya no leo la Biblia como antes. Ya no siento esa pasión como antes. Ya no lloro como antes. Vengo a la iglesia pero por una rutina, pero yo ya perdí la pasión. Lo que hay en mí es una costumbre, pero yo perdí mi propósito. Este joven, cuando se le cae el hacha, tuvo la humildad y de decir, era prestada. Y no solo eso, dijo, se me cayó. Reconoció 2 cosas. Reconoció que lo que tenía no era de él. Por lo tanto tenía que darle cuenta a alguien. Escuche bien, el cristiano, lo que Dios nos ha dado a nosotros es de Dios. Y hay gente que ha perdido algo de Dios y no se preocupan. ¿Sabe por qué este joven se preocupa? Porque dice, era prestada. En otras palabras, el que me la prestó me va a pedir cuenta. Lo que Dios te dio, joven, hermano, hermana, Dios te va a pedir cuenta.
lo que tú has perdido. Este joven, ahora yo entiendo por qué este joven dice: ay, Dios mío, era prestada. Porque él dijo: esto no es mío, me van a venir a pedir cuenta. Dios te dio talentos al igual que a aquellos siervos en Mateo 25. A uno le dio 5, a otro 2 y a otros 1. Y sabe, dice la Biblia que con el tiempo vino el siervo a pedir cuenta. Y aquí será donde Dios te va a decir: ¿dónde está lo que yo te di? ¿Dónde dejaste lo que yo te he dado? Ahí, por eso este joven, dice la Biblia, que gritó y dijo, mire lo que dijo el versículo, gloria a Dios, el versículo 5 dice: y aconteció que mientras uno derribaba, dice, un árbol, dice, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. Lo que Dios a nosotros nos ha dado es prestado. Eso me da a entender que tienes una responsabilidad. Porque desde el momento que Dios te dijo: te lo doy en tus manos, desde el momento que, un ejemplo, usted le da el carro a un amigo, le está diciendo: está tu responsabilidad. O sea, te lo presto, pero cualquier cosa que pase está tu responsabilidad. Este joven sintió la responsabilidad de lo que había perdido. Y Dios me ministraba esta palabra que me quebrantaba: que hay mucha gente en la iglesia que ha perdido, se le ha caído el hacha, se te cayó tu vida espiritual, no eres el mismo, pero finges que aún lo tienes. Este joven ya no era el mismo, pero él fue humilde. ¿Qué se necesita para volver a recuperar lo que hemos perdido? Ser humilde. Reconocer que ya no eres el mismo. Reconocer que perdiste la pasión por Dios. Reconocer, amén, que hay cosas en tu vida que se te zafaron, te descuidaste y dices: Señor, ya no soy el mismo. No siento la misma pasión. No siento, amén, el mismo anhelo que sentía antes. Dios dice: se te cayó el hacha. Y esta es una palabra que yo oraba en la mañana y le dije: Señor, y Dios me daba esta palabra porque Dios me decía: hay gente que ha perdido el hacha. Hay gente que ya no son los mismos. ¿Y sabe qué fue lo que más duro que Dios me daba en mi corazón? Que aunque ya no son los mismos, fingen que tienen lo que tenían antes y ya no lo tienen. Este es algo, mi amado hermano, que a mí me impacta de este joven. Este joven tuvo la capacidad de decir: se me cayó el hacha. O sea, lo que en un tiempo me daba buen resultado, ya no lo tengo. La gracia que tenía, ya no la tengo. El anhelo por Dios se me cayó, ya no lo tengo. Amado hermano, iglesia, este es un mensaje para que meditemos. Hoy vengo despacito porque Dios me enseñaba: llévalo despacito. Porque esta es una palabra para que caiga en lo profundo de su espíritu. Como cuando algo se asienta en la arena, ahí. Que esta palabra quede plasmada en tu espíritu. Que entiendas que hay cosas que a veces hemos perdido, pero no nos hemos dado cuenta, o a veces fingimos que la tenemos. Este joven dijo: era prestada. Y me gusta la actitud de este joven, porque aunque este joven perdió algo, él reconoció que lo había perdido. Y el primer paso para una restauración, por eso el tema es: recupera lo que has perdido. Ahora, si perdimos algo de Dios, perdí la gracia, perdí la pasión por Dios, ya no soy el mismo, ya no oro como oraba antes, ya no me apasiono por Dios como lo hacía antes, que mi anhelo era la presencia de Dios. Ahora, si ya perdí algo, ahora, ¿cómo recupero lo que perdí? ¿Cómo recuperas tu vida de intimidad? ¿Cómo recuperas la gracia, la pasión, el entusiasmo que tenías por Dios? ¿Cómo restauras eso? Número 1, haciendo lo que el joven hizo: reconocer que algo se te cayó. Esa es una. Número 2, reconocer que es prestada. Reconocer, ser humilde. La humildad y el reconocer es un punto clave para que lo que un día tenías en tus manos vuelva a tu mano y que la restauración de Dios en tu vida vuelva a llegar. Dice la Biblia que Eliseo le dijo: ¿dónde se te cayó? Eliseo le está diciendo: ¿dónde fue que se te cayó lo que tenías? ¿Qué fue lo que te hizo perder de tus manos lo que Dios te había dado? ¿Qué fue lo que hizo, gloria a Dios, que lo que tenías en tus manos se te caera? Eliseo le dijo: ¿dónde se te cayó? O sea, ¿qué fue lo que te hizo? Como Dios le dijo a la iglesia de amén, de Éfeso en Apocalipsis 2, le dijo: ve, recuerda de dónde has caído. O sea, ¿qué fue lo que te hizo caer de donde estabas? ¿Qué problema, qué atraso espiritual o qué afán fue lo que te hizo desviarte? Hoy Dios dice que recordemos de dónde nosotros hemos caído. Le voy a decir algo: a veces nosotros hemos perdido cosas y no nos hemos dado cuenta. Hay cosas en nuestra vida que se han perdido y muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Pero hoy Dios quiere que vuelvas a recuperar lo que has perdido. Decirle: Señor, ser sincero con Dios y dile: Señor, ya no tengo lo que te di antes.
La Biblia dice en el libro de Lucas capítulo 15:8, dice que si una mujer tiene 10 dracmas y pierde una, dice que enciende su lámpara. Y dice que con diligencia barre la casa y comienza a buscarla hasta que la encuentra. Dice la Biblia, y esa mujer representa a la iglesia. Nosotros somos la iglesia de Cristo, amén, espiritualmente o proféticamente. Una mujer en la Biblia representa a la iglesia. Es decir, que si tú hay cosas que has perdido, dice que tienes que encender la lámpara. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. La Biblia dice en el libro de Proverbios 27, tal vez los jóvenes lo pueden poner. Dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Tu espíritu es como una lámpara. Cuando tu espíritu se te apaga, hay cosas que tú pierdes y no te das cuenta. Cuando nuestro espíritu se apaga, hay cosas que se perdieron, pero tú no te das cuenta. ¿Tú sabes por qué? Porque tu espíritu está apagado. Por eso dice que esta mujer enciende la lámpara. Es decir, hoy Dios trajo esta palabra para encender tu espíritu. Porque cuando el espíritu se enciende a través de la palabra, tú reconoces, dices, wow, ya no soy el mismo. Por ejemplo, ahorita mientras Dios les está hablando a través de mí, tu espíritu se prendió y te das cuenta que algo se ha perdido. Porque tu espíritu se te prendió. Por eso dice, ve, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. O sea, dice que esta mujer enciende la lámpara. Es decir, que esa lámpara representa el espíritu del hombre. Y a veces sabemos nosotros, nuestro espíritu se ha apagado. Por eso usted va a ver que hay gente que aunque uno le diga que está mal, no dice yo estoy bien. Pero cuando la palabra viene y te enciende tu espíritu, tú dices, wow, verdaderamente que estoy mal. Porque un espíritu encendido te hace descubriñar lo profundo de tu corazón y te hace meditar y dices, wow, verdaderamente que sí. Cuando tú entiendes que estás mal, cuando el espíritu se te enciende, entonces tu espíritu encendido te lleva a lo profundo de tu corazón y dices, wow, verdaderamente que he perdido la oración, he perdido el ayuno, ya no soy el mismo. Wow, solo estoy de apariencia, finjo que soy cristiano pero no lo soy. Vengo a la iglesia por una costumbre, pero mi propósito lo he perdido. ¿Por qué? Llevo 10 años y nunca he hecho nada para Dios. Llevo 15 años y no he hecho nada. Tu espíritu cuando se prende, entiendes que hay áreas que necesitas que cambiar. Por eso el primer paso es encender el espíritu. Por eso dice la Biblia que aquel pueblo en los tiempos, el pueblo de Israel en los tiempos del profeta Ageo, dice la Biblia que cada quien corría para su casa. La casa de Dios estaba desierta y ellos estaban enfocados en ellos, en el propósito de ellos, en lo que ellos querían. Pero dice la Biblia, y despertó Dios el espíritu del pueblo y del gobernador. Y dice que cada quien corrían a la casa de Dios. Cuando el espíritu se prendió, se despertó, ellos comenzaron a darse cuenta que estaban enfocados en ellos. Pero cuando Dios prende el espíritu, comenzaron a ir a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque el espíritu se enciende. Hoy en esta hora Dios te trajo para encender tu espíritu. Mire, hoy Dios te trajo para encender tu espíritu. Media vez tu espíritu se encienda, yo no tengo que decirte en áreas que tienes que cambiar, ni Dios. Tu mismo espíritu encendido te lleva a lo profundo de tu corazón y te dice, mira, no eres el mismo. Porque hay personas que el espíritu está apagado. Y una persona, como que aquí apagáramos las luces, no nos miráramos, pero cuando se prende la luz, usted dice, wow, este hermano yo nunca lo había visto. Así hay áreas en tu vida. Cuando tu espíritu se te prende por medio de la palabra, entonces dices, wow, mi corazón hay odio, en mi corazón hay rencor, yo no soy el mismo. Hoy Dios trajo para encenderte tu espíritu, para que tú puedas recuperar lo perdido. Porque mire, dice la Biblia que esta mujer que representa a la iglesia, dice que si tiene 10 dracmas, lo primero que hace es encender la lámpara. Porque yo entiendo que nadie le puede dar interés a lo de Dios sin antes su espíritu no se enciende. Porque algo apagado, yo pienso que todo está igual. Cuando en una luz apagada usted piensa que todo está bien. Usted puede llegar a su casa con la luz apagada y puede pensar que su casa está bien ordenada, pero cuando enciende la luz puede ver que su casa está un desastre. Eso es lo que pasa cuando tu espíritu se enciende. Por eso dice que lo primero que hace esta mujer, que representa a usted y yo, que somos la iglesia, dice que cuando pierde algo, enciende su lámpara. Y cuando enciende la lámpara dice, wow, hay que comenzar a barrer. Echemos para allá la basura, el pecado echémoslo para afuera, la discordia echémoslo para afuera. Se encendió el espíritu. Cuando tu espíritu se enciende, tu vida va a cambiar. Cuando tu espíritu se enciende, dice la Biblia, dice, ve, y comienza a buscarla. Comienza la diligencia. Es que mire, es lindo cuando a una persona se le prende el espíritu, que representa, esa lámpara espiritual representa tu espíritu. Por eso dice la Biblia que lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Y dice que esta mujer, cuando pierde algo, lo primero que hace, enciende su lámpara, representando nuestro espíritu. Y cuando tu espíritu se prende, comienza a ver, dice, ve, enciende la luz y comienza a barrer diligentemente. Mire, comienza el enfoque.
Comience el interés por lo de Dios. Es que mire, un cristiano que tenga el espíritu prendido, que esté encendido, está siempre enfocado en lo de Dios, anhelando más de la presencia de Dios, deseando agradarle más, deseando volver a restaurar aquello que ha perdido. Gloria sea al Señor. Deseando volver, mi amado hermano. Y eso es lo que nosotros necesitamos, encender nuestro espíritu. Y yo casi estoy terminando con esta palabra. Dios hoy te trajo para encender tu espíritu.